¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches tengan todos y todas quienes nos acompañan. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Desde la Barrera. Con el inicio, el lunes pasado, de las nuevas administraciones municipales, se abrió nuevamente la oportunidad de construir una verdadera visión metropolitana en los planes y programas de gobierno de los 9 ayuntamientos que integran el área metropolitana de Guadalajara, a saber, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán, Juanacatlán y Zapotlanejo. Los alcaldes de estos municipios tienen asiento junto con el gobernador en turno en la Junta de Gobierno del Consejo de Coordinación Municipal, una de las 4 esferas del Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN. Veamos. El Instituto Metropolitano de Planeación es un instrumento de largo aliento que deberá, por su naturaleza propia, sobrepasar administraciones de todos los colores, y a su favor tiene que la continuidad de las administraciones del Partido Movimiento Ciudadano, al menos en los territorios municipales, le otorgarán esa ventaja, con el supuesto adicional de que ahora el gobierno del Estado, de color naranja también, le otorgará todo su respaldo. Todo esto debía bastar para augurarle un avance significativo a sus metas, entre las que se encuentran las más altas misiones metropolitanas para una ciudad con los retos del siglo XXI, si logra superar los más oscuros vicios de corrupción, influyentismo y desorden urbano que ha padecido esta urbe. Bueno, pues así es. Hemos perdido mucho tiempo en avanzar en este propósito que sin duda contribuiría para articular y optimizar los servicios públicos, ordenar el crecimiento urbano y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes y combatir también las profundas desigualdades que persisten en la metrópoli. Antes de la primera alternancia política de 1995 en Jalisco, cuando el PRI tenía el control del Poder Ejecutivo Federal, Estatal y los municipios metropolitanos, poco se hablaba del tema. Cuando el PAN logró la hegemonía en esos mismos 3 niveles de gobierno, el propósito de coordinar acciones entre municipios quedó solo en el papel. Y a lo más que se llegó fue a medio pintar del mismo color las patrullas. En 2012, el regreso del PRI al poder en la mayoría de los municipios conurbados a la presidencia y a la gubernatura tampoco fue aprovechado, pero al menos se avanzó con la creación en 2014 del IMEPLAN. En 2015, con la consolidación de la fuerza política emergente del Partido Movimiento Ciudadano y la conquista de las presidencias municipales de casi todo el área metropolitana, tampoco se concretaron acuerdos entre los municipios. Esto pese a que les fue entregado el IMEPLAN en una acción que debilitó la consolidación, credibilidad y la independencia de ese órgano técnico recién creado. Aún así se alcanzó la publicación de un cuestionado Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el POTMET, y una Agencia Metropolitana de Seguridad que evidentemente no contribuyó en nada para atenuar siquiera el creciente problema de criminalidad y violencia. Quedó claro así que no bastan las coincidencias políticas para lograr este anhelo de los gobiernos municipales y que falta mucha más voluntad política para erradicar el celo de una malentendida autonomía municipal que roza más en querer preservar espacios de poder y que ha obstaculizado el paso para gestionar verdaderas decisiones metropolitanas. Habrá que ver si esta inercia se logra romper ahora que los alcaldes naranjas aumentaron su dominio en los ayuntamientos conurbados y la gubernatura estatal que encabezará Enrique Alfaro, quien desde que llegó a la alcaldía de Guadalajara planteó la urgencia de articular un plan de gobierno intermunicipal para la metrópoli. Un factor determinante para destrabar este proceso será el papel que juega el IMEPLAN, que necesita dar muestras de no estar supeditado a intereses de partido o económicos para fortalecer su liderazgo con un Consejo Ciudadano sólido que le otorgue el respaldo, peso e influencia ante los alcaldes y la autoridad estatal y cumpla por fin su misión de ser el gerente que vele por el buen funcionamiento de los servicios de la metrópoli y su crecimiento urbano ordenado. En este tema
profundizaremos hoy en Desde la Barrera, al regreso de este corte que vamos a platicar con Mario Silva, el director del IMEPLAN. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera, y como le comenté antes de ir al corte, y también el viernes que platicamos aquí con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, me da mucho gusto recibir por primera vez aquí Desde la Barrera a un funcionario que va a ser muy importante y del que usted va a empezar a escuchar cada vez más. Me refiero a Mario Silva, quien es el director del Instituto Metropolitano de Planeación. Mario, un gusto tenerte aquí. Jaime, gracias. Y sí, efectivamente, por primera vez aquí, Desde la Barrera. Ya lo andábamos buscando, nomás que es un hombre muy ocupado. No, hombre, aquí a la orden. Oye, Mario, no, qué contento. gusto platicar contigo. Además, creo que es sumamente oportuno, lo decíamos ahorita al principio del programa, el inicio de las administraciones municipales del lunes pasado y el futuro inicio del nuevo gobierno estatal en la persona de Enrique Alfaro, que como alcalde de Guadalajara, desde que llegó hace 3 años, también dijo que era urgente una visión metropolitana. Sí. Y en la articulación de esa visión metropolitana, sin duda, el IMEPLAN juega un papel crucial y que, no sé, ha faltado que se sienta más el IMEPLAN. Tú eres el tercer director de este instituto que se fundó en 2014. Así es. En teoría, debería de haber solo un director en todo este tramo. Que deberá estar terminando ahora en julio de este año. En julio, pero bueno, ya van 3. Pero bueno, Mario ya tiene más de un año. 1 año y 2 meses. Y también, Jaime, yo me quedo en el IMEPLAN, a menos que los presidentes municipales y el gobernador electo, una vez que entre en funciones, decidan lo contrario. Pero creo que esto es un tema importante porque cuando yo llegué al instituto, de pronto también se hicieron comentarios sobre la posible temporalidad que yo iba a estar ahí, porque entonces yo iba a brincar a otro lado. No, se trata de que las instituciones tengan una continuidad. Lo importante del IMEPLAN, que yo creo que es importante a su vez reconocerle a mis antecesores, es que sí se ha ido gestando un equipo técnico muy sólido. En el instituto tenemos gente técnica que ha estado trabajando la planeación territorial, que empieza a dar sus primeros resultados influyendo y modificando planes parciales, que sé que esto luego puede ser un poco lejano para la realidad del habitante de la metrópoli. Guadalajara, por ejemplo, ya tiene al completo sus planes parciales alineados al POTMET, con algunas cosas como incentivos para la vivienda asequible o la vivienda de interés social. El POTMET es el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Se conoció como POTMET. Lo publicó el segundo director del IMEPLAN, Ricardo Gutiérrez Padilla. Con él tuvimos un debate amplio de ese tema. El POTMET, creo que faltó poder platicar los criterios del POTMET que ayudan a que los municipios puedan priorizar la estrategia de crecimiento de la ciudad, concentrada sobre todo en los corredores de transporte masivo y buscando generar una red de entes o de núcleos dentro del área metropolitana de Guadalajara, que no implica el crecimiento de zonas. Por ejemplo, si me acuerdo mucho de ese debate que se hablaba del caso de Carretera Colotlán. Sí. Carretera Colotlán es una centralidad que está identificada, pero que Zapopan en este caso no podría desarrollar primero si no desarrolla las centralidades que se encuentran cercanas al núcleo urbano que ya está desarrollado. Y entonces hasta que el 75% de esas centralidades no estén consolidadas en infraestructura, no puedes avanzar a la siguiente. O sea, yo creo que con el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano nos hace falta mucho trabajo de diálogo. Lo hemos iniciado con los alcaldes que ya empezaron en funciones el 1 de octubre. Tuvimos en septiembre varias reuniones de trabajo con los equipos electos. Es la primera vez que las administraciones municipales comenzarán con una versión de programa de desarrollo metropolitano con prioridades en temas de infraestructura, agua, usos de suelo, seguridad ciudadana. Es la versión 2.0. Estamos trabajando una tercera versión de este plan. Es la primera vez que entrarán con información cartográfica disponible. Acabamos de invertir 6 millones de pesos en el vuelo fotogramétrico, que va a permitir que, por ejemplo, Tonalá
o Ixtlahuacán o Juanacatlán puedan tener al completo su catastro digitalizado para aumentar el tema de la recaudación, y nos va a permitir que todos los municipios se puedan montar en la plataforma de visor urbano que ya tiene Guadalajara, que ayuda a que tengas dictaminación en línea de licencias de construcción y licencias de giros comerciales sin tener que tener interacción con algún funcionario, evitando la corrupción y evitando la especulación de este tipo de temas. Eso también ya está cerrándose. Ya tenemos el primer protocolo para homologar los despachos de protección civil y bomberos. Tenemos un software que nos acaba de donar Zapopan, y el IMEPLAN va a invertir más de $1 millón en equipar con tecnología, apoyar a las áreas de protección civil para que todas puedan despachar. Ahora sí, ya con este protocolo acordado de manera común, ya vamos a tener el primer inventario de peligros como parte del Atlas de Riesgo a finales de año. Ese es un pendiente. Ese es un pendiente importante que también hay que decirlo, no había dinero en los primeros años de IMEPLAN para poder desarrollar el Atlas de Riesgo de forma correcta. Nosotros estamos invirtiendo $4.4 millones en esto. Lo estamos trabajando con la UNAM y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Va a ser el primer protocolo y mecanismo de Atlas a nivel metropolitano, y también hace falta que los municipios y el Estado actualicen sus propios instrumentos de riesgos, que eso también en el debate del Atlas de Riesgo a veces como que se diluye. Acabamos de aprobar la norma técnica de bicicletas sin anclaje, la 5ª generación de sistemas de bicicleta pública. Somos la primera ciudad que se anticipa a esto. Pueden checar lo que está pasando en la Ciudad de México. ¿Cómo va a ser eso? Eso implica crear polígonos controlados, polígonos prioritarios y polígonos de compensación para que la bicicleta de estas características no se concentre en las zonas comerciales de siempre, sino que la podamos llevar a las cabeceras municipales y a fraccionamientos donde por la dispersión el transporte público no llega. Esto ya está aprobado por la Junta de Coordinación y estamos ahora en pláticas para empezar la prueba piloto, que comenzará con 4 empresas en los 9 municipios del área metropolitana de Guadalajara, a diferencia del sistema de bicicleta pública que como inversión privada tiene que acompañarse de otras estrategias. Esto empezará en los 9 municipios. Esto lo hacen empresas particulares, no tienen estaciones como el sistema de Mi Bici. No es que un sistema sea mejor que otro, son complementarios. Lo que hicimos fue anticiparnos a que no aparecieran en el espacio público como pasó con las empresas de redes de transporte, que de pronto irrumpieron y nadie supo cómo regularlas. Aquí revisamos qué pasó en la Ciudad de México y se hizo una norma técnica. Estamos cerrando la norma técnica de sitios de taxi por iniciativa de la Secretaría de Movilidad, para regularizar 83 sitios de taxi nuevos en 8 municipios de los 9 metropolitanos, por primera vez con un criterio de cobertura a hospitales, escuelas, centros comerciales y fraccionamientos. Tlajomulco, Zapopan y El Salto son los municipios que más sitios se van a llevar a su territorio. Guadalajara ya no tendrá sitios nuevos. Y esto derivado de los 1,800 permisos que entregó la CEMOP. Acabamos de ser finalistas para €1 millón para los estudios de Peribús eléctrico. Estamos buscando que Peribús tenga un porcentaje de la flota eléctrica con dinero de la cooperación alemana, y ellos mismos nos acaban de dar €600,000 para actualizar el PIMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sustentable, y la encuesta de origen-destino. ¿No? Pues desde el 2007, imagínate. Ver, es que ya esta ciudad, para transitarla, Es complicado. Es una verdadera pérdida de horas hombres que significa... ¿Y sabes qué pasa ahí, Jaime? Que cuando hablamos de estos instrumentos, quienes nos vean o nos escuchen digan, bueno, ¿a mí de qué me sirve que hagan un plan de movilidad urbana sustentable? Pues es que el dinero que el gobierno federal, la banca privada y la banca internacional de desarrollo nos dé para línea 4, línea 2 de Macrobús, Peribús y todas las líneas que se necesitan, te piden estos datos actualizados. Los datos que tenemos son del 2007. Estamos en el 2018. Cuando esta encuesta se hizo, no había Macrobús, no había ciclovías, no había Mi Bici. Ese estudio se hizo justamente para el Macrobús. Así es. Lo hizo Emilio y Herbert Taylor. En esa primera etapa de esa administración, y bueno, nosotros conseguimos un dinero internacional. Y comento esto, Jaime, porque de pronto la pregunta es, ¿y el IMEPLAN para qué nos sirve? Pues el IMEPLAN tiene un presupuesto autorizado de $20 millones por parte del Congreso del Estado. Y en este caso nosotros ya superamos los $2 millones de cooperación internacional que hemos salido a buscar con otras contrapartes. O sea, ya conseguiste más que lo que aquí no me gusta decir eso porque luego en el Congreso no me van a querer dar dinero. Sí, exacto. No, al contrario. Yo creo que deberían de darle al IMEPLAN
conforme baje recursos de fundación. Yo creo que eso es bien importante. Sí. Y sobre todo que este dinero y estos consultores y estos estudios los contratan entidades internacionales, la Unión Europea, el gobierno de Alemania. Acabamos de recibir otro donativo del gobierno de Francia, del gobierno de Corea del Sur, de la Agencia de Estados Unidos para Cooperación Internacional. Entonces, también estamos trabajando en esa parte. Ya instalamos el taller para la elaboración de este plan de movilidad urbana sustentable, que se tiene que complementar con el programa de ordenamiento territorial metropolitano para que las rutas empresa o los corredores de transporte masivo tengan una planeación del territorio y se articulen con la estrategia de vivienda. Es decir, hemos tenido avances. Siendo autocríticos, yo creo que estos avances son insuficientes en relación al reto que tiene la metrópoli, y también no hay que dejar de decir que prácticamente duramos casi 35 años sin instrumentos territoriales actualizados, y esto cobra la factura, porque hay que pensar que todos estos esfuerzos nos acercan al cero. Estamos como en la recta numérica de la primaria de la ranita, estamos en el -10, y todo lo que hacemos nos acerca al cero, pero no nos acerca al 10. Entonces, con esa realidad es con la que estamos trabajando. El instituto está consolidando varias herramientas de planeación. Tenemos nuevas competencias como el dictamen de impacto metropolitano, que por primera vez el dinero de fondo metropolitano se tiene que alinear a una visión de metrópoli. Ya no es posible que los gobiernos municipales pidan dinero para otras cosas, ¿no? Y que se peleen el dinero, Guadalajara, que yo pongo más y tengo más necesidades. Ahora va a tener que ser, no sé, discutido en la mesa de coordinación metropolitana, seguramente. Nosotros entregamos un dictamen para cada proyecto y para cada obra alineados a 16 metas metropolitanas que se derivan del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Entonces, lo que analizamos es cuando un proyecto, una infraestructura o una política nos ayuda a un objetivo fundamental, que es eliminar las inequidades sociales de la metrópoli, eliminar las inequidades de infraestructura. Así es. Decíamos en el primer corte que justo el IMEPlan, además de ayudar a mejorar los servicios públicos, articulando esfuerzos entre los municipios, entre los 9 municipios del área metropolitana, pues también ayudan a eso. También, además de ordenar el crecimiento urbano, pues contribuye a combatir las desigualdades. Es que si no logramos que quien vive en El Salto, en Tlajomulco, en Zapotlanejo, en Tonalá, tenga los mismos servicios públicos, y no solamente nos referimos a agua potable o al bacheo de las calles, sino al transporte público, nos referimos a la calidad del aire, nos referimos a las opciones de movilidad, pues no tiene sentido ser metropolitano. Yo creo que en el país, ya no hablo del caso de nosotros, sino a nivel país, pasamos del 2015 al 2018 de 59 a 74 zonas metropolitanas. Hay una confusión. Son conurbaciones, porque ser metropolitano implica que los socios del acuerdo metropolitano tengan los mismos reglamentos, tengan las mismas políticas, tengan los mismos indicadores para estar evaluando que a sus habitantes se les otorgan servicios públicos de la misma calidad. Hacia allá es hacia donde tendríamos que avanzar, pues en el próximo escenario de cambio de gobierno estatal. Creo que hay bases en temas de planeación que ya están puestas para que el siguiente capítulo sea justamente ese. ¿Cómo logramos que no tengamos asimetrías y tengamos municipios en donde pues simplemente por circular en una misma vialidad te das cuenta que la luminaria, el arbolado, la señalética, el pavimento no son iguales que en el otro municipio? Entonces, si no logramos que en términos metropolitanos eso funcione de esa manera, no estamos teniendo verdadera integración metropolitana, que ese es el objetivo de todo esto. Porque coordinarse, pues, a ver, el esquema de coordinación ahí está. Las juntas de coordinación con los alcaldes han funcionado. Incluso desde el año pasado hicimos una reforma y ahora la SEDATU también ya está sentada en la Junta de Coordinación Metropolitana. El Consejo Ciudadano Metropolitano también ya está sentado en la Junta. Ahora el Consejo Ciudadano tiene competencias nuevas que nos obligan al IMEPlan y a la Junta a asumir sus recomendaciones y a poder explicar cuando no podamos implementar una recomendación, si jurídicamente o económicamente no es posible. Es decir, esas reglas del juego ya han cambiado. La pregunta es, ¿y entonces en cuánto tiempo más empezaremos a ver resultados? Bueno,
Depende mucho de la habilidad de quienes toman las decisiones para implementar correctamente las políticas y que la infraestructura funcione. Creo que estamos en esa posibilidad a partir del cambio que se viene. Las nuevas administraciones municipales tienen esa herramienta. Nos juntamos con todos los alcaldes recientemente electos que ahora están en funciones. Les entregamos una ficha por municipio de en qué estatus estaba su información, su planeación y los temas de infraestructura. Si te parece, vamos a una pausa, Mario, y revisamos esas fichas que le diste a cada alcalde. Y bueno, pues me da mucho gusto que ya esté decidida tu ratificación ahí en el IMEPLAN, donde había muchas noticias que dar. Entonces, qué bueno que las estás dando aquí. Vamos a la pausa y regresamos. Hay todavía mucho que platicar del IMEPLAN y de sus retos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Nos quedamos con este informe que le dio el IMEPLAN a cada uno de los 9 alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. 8 de 9 son emanados del partido Movimiento Ciudadano, del que también fue postulado Enrique Alfaro para la gubernatura. Esto, Mario, da condiciones políticas extraordinarias. Hemos tenido momentos así que no se han aprovechado. Sí. Yo creo que al IMEPLAN le toca un papel fundamental para que este momento de verdad sea aprovechado. Totalmente, Jaime. Y también hay que decir que el acuerdo metropolitano implica que los alcaldes y el gobernador, las 2 alcaldesas, los 7 alcaldes y el gobernador, se pongan de acuerdo por unanimidad. Todos los acuerdos de la historia del IMEPLAN, la ley nos obliga a que sean por unanimidad. Yo creo que esto es importante decirlo porque con un solo municipio que no esté de acuerdo, con todas estas cosas que sean de las que platicamos en el bloque anterior, no saldrían. Entonces, a mí me parece importante poner de relieve que sí, hay ahora mejores condiciones para que estas cosas funcionen de mejor manera, pero que independientemente de eso, el acuerdo metropolitano está diseñado para que sí o sí nos pongamos de acuerdo. Porque de otra manera, y ahora con un tercer factor que es el gobierno federal, que también tiene voz y voto dentro de la Junta de Coordinación Metropolitana. Entonces, pues yo creo que ahí están los ingredientes para que la ensalada salga bien. Oye, ¿y a quién ves desde aquí en el ámbito federal en estos temas? Sí, seguramente pues tú conoces a todos los técnicos de este tema. ¿Cómo los ves? Mira, nosotros de hecho entramos en contacto con el equipo de la persona que está designada en SEDATU, con algunos de los actores que están relacionados para analizar los temas metropolitanos. Yo creo que hay 2 coyunturas positivas. La primera es que en el Senado por primera vez se crea una comisión de zonas metropolitanas. Ya. La preside Patricia Mercado. Ella es senadora también por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, bueno, Patricia como secretaria general de Gobierno de la Ciudad de México, pues me parece que tiene de la recién terminada administración. Toda una experiencia en la el administración tema. Que está terminando. Así es, incluso pues, están todavía en funciones. Y en el caso del Congreso, en la Cámara de Diputados, se fusiona la Comisión de Asuntos Metropolitanos con Ordenamiento del Territorio, Desarrollo Urbano y Movilidad. Y entonces esa también recayó en Movimiento Ciudadano en esta ocasión. Y en el ámbito del gobierno federal, SEDATU trae todo un proyecto de apoyar la creación de mecanismos metropolitanos de planeación en las áreas metropolitanas del país. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que les hemos compartido de la experiencia de aquí es que tiene que ser más que un instituto o un ente, una autoridad o una administración metropolitana, lo que se aprobó el año pasado en Jalisco y que estamos ahora activando, que es el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. O sea, la clave no es el IMEPLAN. Evidentemente somos un elemento importante. La clave es cómo alineas programas, dinero, infraestructura, proyectos que los 3 niveles de gobierno tienen. Te pongo un ejemplo. La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Análisis Presupuestal, que es la que te autoriza dinero para Fondo Metropolitano, para cualquier otro ramo. Que fue la que autorizó el dinero para la línea 3 del tren ligero, donde se está gestionando el dinero para el Peribús. Así es. Ellos tienen mucha intervención en el territorio metropolitano. No porque no estén representados en la Junta de Coordinación no significa que no desarrollemos un mecanismo. Entre algunos de los indicadores... Además, sería buenísimo que tuvieran una silla ahí.
O que el propio gobierno federal empezara a generar un mecanismo de coordinación entre sus secretarías SST, Semarnat, Hacienda, Sedatu, incluso hasta temas sociales, por ejemplo, el tema de los migrantes, que es un asunto que también empezamos ya a revisar en IMEPLAN, la población de migrantes que está temporalmente dentro de la metrópoli. Los datos que se tienen son de 2013 y son entre el primer trimestre más o menos 10,000 migrantes centroamericanos, pero no hay un censo, utilizan los servicios públicos de la ciudad, hay que tener una política de integración para esto. Hasta ese nivel de temas no los estamos atendiendo y no es exclusivo de Guadalajara. Esta es una bronca de casi todas las grandes urbes de México. Entonces, es un ejemplo de cómo no basta solo con dialogar con una secretaría. Todos estos esfuerzos se alinean en el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. IMEPLAN es la cabeza del sistema, no somos los jefes de nadie, simplemente significa que tenemos que alinear los esfuerzos y estar mapeando, oye, pues el Instituto Nacional de Migración trae este tema de las rutas migrantes, donde la infraestructura férrea juega un rol y pues hay recursos o hay programas o traen este diagnóstico. Ese es el nuevo rol que el IMEPLAN debe tener, estar buscando cómo articular los esfuerzos con todas las otras materias metropolitanas. Y bueno, creo que en ese sentido hay una coyuntura positiva porque en Sedatu están mandando esas señales de querer instalar estos mecanismos y me parece que desde el punto de vista legislativo pues ya no va a ser si queremos o no queremos. Hace 10 años que se abría el debate sobre esto cuando Enrique Alfaro, que era diputado, presentó la propuesta para modificar la Constitución y volver obligatoria la coordinación en Jalisco, pues fue todo un tema tabú, ¿no? Un cuarto nivel de gobierno. Recordarás que también la administración de Zapopan de ese entonces, bueno, unos años atrás, incluso se ampararon contra una posible creación de un instituto de planeación metropolitana que ahí se llamaba diferente. Es un tema que ha ido evolucionando, tiene poco tiempo, no tenemos más de 10 años, y el IMEPLAN tiene 4, Zapotlanejo como parte del área metropolitana también tiene 3. El POTMET se aprobó en el 2016, entonces es una historia muy joven, pero lo que sí vemos es que en el país hay mucha necesidad de encontrar mecanismos para esto. Recibimos nosotros a la gente del área metropolitana de Monterrey en días recientes, nos buscan también de sociedad civil de allá, de Oaxaca nos han estado buscando, Puebla ya tiene el segundo IMEPLAN también. O sea, ya ven el trabajo del IMEPLAN como un modelo a seguir. Como un modelo a seguir. Y están como viendo ahí las lecciones. Pero no es aplicable para todos los espacios. Te pongo el caso del área metropolitana de Puebla, son 39 municipios, que es lo que INEGI establece como conurbación. 19 están del lado del estado de Puebla y 20 están del lado de Tlaxcala. Entonces, el mecanismo de coordinación no se parece al de nosotros. No, ahí tienes que poner de acuerdo 2 gobernadores de entrada, ¿no? O el caso más inmediato para nosotros y que también el gobernador electo ha puesto en el debate, que es Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Claro. Son solo 2 municipios, pero estás hablando completamente de 2 estados, 2 constituciones. Simplemente para entregar una concesión de transporte público tenemos que ponernos de acuerdo con mecanismos más sofisticados. Es decir, el tema metropolitano no es tan sencillo de digerir presupuestalmente, institucionalmente como pareciera. El propio IMEPLAN, cuando se crea el instituto, no había una seguridad laboral en el empleo para el equipo IMEPLAN. Hasta junio de este año, yo pude regularizar a la plantilla del instituto que no tenía condiciones de trabajo óptimas para desempeñar su labor. Entonces, algo tan básico como crear un OPD no es tan sencillo. ¿Quién da el dinero? Había un primer acuerdo donde los municipios ponían un porcentaje de recursos. Pues esto no es tan sencillo. Ahora ya dependemos completamente del presupuesto estatal. Creo que eso es lo correcto. No teníamos marca ciudad, ahora tenemos la marca. Y la marca tiene un componente, por ejemplo, franquiciable, privado, que nos tendría que dar un recurso para otro tipo de proyectos. Entonces esto pues ha ido cambiando muy rápidamente, pero yo creo, Jaime, que los 2 mensajes fundamentales son, uno, el de la continuidad. Lo que hemos platicado con los alcaldes ya en funciones y con el gobernador electo es buscamos que el instituto se fortalezca y amplíe su espectro de acción. Y segundo, ya tenemos una base de instrumentos de planeación perfectibles, debatibles, que además se tienen que modificar en un lapso de 2 años con la entrada en vigor de la Ley General de Asentamientos Humanos, pero que sin duda alguna ya permiten que los planes parciales, planes de centros de población, programas de ordenamiento ecológico se vean influidos por esta herramienta. Guadalajara ya lo tiene, estamos trabajando con Zapopan y con San Pedro Tlaquepaque en el proceso de sus planes parciales, ordenamientos ecológicos con Tlajomulco, con Zapopan, con Juanacatlán, con El Salto y con Zapotlanejo. Y entonces pues va a ser la primera ocasión
que, de nuevo, con todo el debate que se puede hacer del POTMET, y me encantaría que tengamos otro espacio para platicarlo, pero creo que ya nos alinea a una misma visión de metrópoli Sí, porque y va para adelante. Porque ese era el tema. Cuando se emite el POTMET, los alcaldes siguieron haciendo sus planes parciales por su cuenta. Sí y no. No se coordinaban. Entonces, yo creo que ese es un gran reto. ¿Cómo influir, persuadir a los presidentes municipales de ceder algunas posiciones, algunos espacios, sin argumentar o invocar el 115 constitucional, que más bien es como una coartada para no perder poder? Y se puede, Ese es mira, todo un tema. De hecho, tan se puede que se pudo. Te pongo un caso concreto que es Zapopan. Yo pude platicar con el presidente Pablo Lemus sobre el proceso de sus planes parciales y por solicitud del IMEPLAN se detuvieron los trabajos de los planes parciales de Zapopan. Hemos podido platicar con María Elena Limón de San Pedro Tlaquepaque. Ahí no es que se detuvieron, ahí siguieron un calendario distinto y hemos podido empatarnos con ellos. Pero ahí creo, Jaime, que aplica un concepto que es el de diplomacia metropolitana. O sea, el instituto tiene que ser una figura técnica tan solvente que permita ese tipo de interacción, porque no somos PRODEUR, no somos tribunal, y porque la base de esto es el acuerdo entre los actores metropolitanos. Claro. Para que el IMEPLAN realmente ejerza esta labor como de gerencia de ciudad, ¿no? Así es, y lo que tendría que seguir es revisar cuáles servicios públicos pueden entrar en el espectro metropolitano con una lógica de que no exista esta inequidad o esta marginación entre habitantes de un mismo territorio que se entiende a sí mismo como metropolitano. Hay varios pendientes que unos incluso nos llevarán a dialogar con el gobierno federal, el costo de las tarifas de transporte público. Hay camiones con permisos federales que van a Zapotlanejo, que van a Ixtlahuacán, El Salto o a Juanacatlán, que te cuestan 11, 17 o 39 pesos. Tenemos que ser metropolitanos para todo y tomarlo en serio. Si la tarifa en el área metropolitana es tal, se tiene que respetar. Otra discusión será el kilómetro recorrido, la rentabilidad, la tarifa técnica, la tarifa social. Lo que no puede pasar es que haya camiones que tengan permisos federales, que les permitan criterios más flexibles para operar y estemos discutiendo como metrópoli toda esta tensión de cómo mejoramos el servicio y la legislación de Jalisco es más estricta, pero la federal es más laxa. Como pasa con estas líneas que dan servicio a Tlajomulco. Por ejemplo, o las casetas dentro de Tonalá y Zapotlanejo. Que, perdón, el área metropolitana de Guadalajara no es un capricho del IMEPLAN. El área metropolitana de Guadalajara es un decreto a través de la máxima soberanía que tenemos, que es el Congreso del Estado, que establece que X número de municipios se entienden como área metropolitana. Incluso existe una segunda figura que hemos platicado con alcaldes como el de Tala, el de la región metropolitana, porque San Cristóbal de la Barranca se afecta por picachos y por los lixiviados de la basura metropolitana. Tala tiene una parte importante del bosque de la primavera, que es nuestra principal fuente de agua y oxígeno. Acatlán de Juárez se ve afectado por la dinámica del transporte de carga. No tienen que ser área metropolitana necesariamente, pero esta dinámica de región ya la Constitución de Jalisco la tiene prevista. Es una nueva figura que tendremos que discutir y explorar, pero de nuevo, son herramientas que están en la mesa, que creo que empatizo mucho con la preocupación de quienes nos ven y nos escuchan de ok, mucho rollo, pero queremos ver resultados. Ya hay elementos que nos permitirían, como esto que te decía de los sitios de taxi, que ya no haya abusos en las tarifas fuera de periférico, porque va a ser una sola nomenclatura, a propuesta de la Secretaría de Movilidad, AMG, y entonces los sitios de taxi dentro del AMG, del área metropolitana de Guadalajara, es la tarifa metropolitana. Ya no nos va a valer esto de que pues fuera de periférico y hay tarifas ahí medias especiales. No. Que las bicis sin anclaje lleguen a todos los municipios, que las protecciones civiles atiendan de la misma manera en todos lados. Entonces, bueno, vamos ahí avanzando paso a paso. Te repito, soy autocrítico, creo que falta mucho por hacer, pero no estamos en las mismas condiciones de hace 2 años. No, sin duda con lo que nos has platicado, hay avances en estos instrumentos, pero sin duda el IMEPLAN empezará a estar más en la cabeza de los ciudadanos cuando empiecen a ver esas decisiones que lo impacten, y más si lo impacten positivamente, ¿no? Sí, y bueno, esperaremos que tanto el gobernador electo como los alcaldes que ya están en funciones, derivado de una agenda que también hereda esta administración que sale, puedan plantear cuál es la nueva ruta para el instituto y para el régimen de coordinación, y que también el tema metropolitano para Jalisco es una asignatura pendiente.
Ocotlán es un caso, Tepatitlán y los municipios circunvecinos son otro caso, Vallarta, que amerita un tratamiento diferente. Entonces, no se parecen las soluciones metropolitanas que tengamos aquí a las que habrá que diseñar allá, pero sin duda vamos a ver en los próximos años una mayor presencia del IMEPLAN. Yo espero que con el mismo nombre. De hecho, nuestro nuevo nombre aprobado en noviembre del año pasado es Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Más largo. Más largo. Conservamos el acrónimo de IMEPLAN. No lo hemos podido utilizar porque en la Constitución de Jalisco está expresamente mencionado como IMEPLAN, como Instituto Metropolitano de Planeación. Pero incluimos este concepto de gestión del desarrollo metropolitano porque ese tiene que ser el objetivo. No es que los alcaldes se junten a poner en común solamente sus problemas, sino cómo logramos que la metrópoli tenga un desarrollo adecuado, que la gente que toma camión, que la gente que tiene broncas de agua en su colonia lo vean resuelto, ¿no? Que haya más orden en la recolección de la basura, su procesamiento. En fin, tengo que ir a una pausa, Mario, si te parece. Sí. Vamos allá y regresamos para hacer un repaso rápido de en qué momento está cada municipio, qué deben al IMEPLAN y también cómo se va a blindar el IMEPLAN de intereses políticos, económicos, que también gravitan en torno a todo este tema del desarrollo urbano. Quédese con nosotros. Regresamos a Desde la Barrera, nuestro último bloque. Mario, en lo que les entregaste a los alcaldes, ¿cómo andan? Vámonos por orden, Guadalajara. Bueno, Guadalajara prácticamente tiene cubiertos sus instrumentos, está ya aprobado los planes parciales con una lógica de desarrollo orientado al transporte. Es posible que tengamos ya edificios verticales con 0 cajones de estacionamiento sobre los corredores de transporte masivo que nos permitan tener vivienda entre los 500 y los 800 mil pesos. Ya hay algunos ejemplos en la zona de Tetlán y en la zona de Huentitán de desarrollos ya construidos en cercanías de transporte masivo, pero bueno, sus planes parciales ya están integrados. Estamos en proceso de revisión de su atlas de riesgo. Es un atlas que tiene información del año 2011. Hay muchos riesgos nuevos, riesgos obviamente de origen antropogénico o de origen humano, que hay que incorporar. ¿Le toca al IMEPLAN algo en el tema de este debate que se dio mucho en la administración pasada en Guadalajara de enajenar bienes de los municipios para generar vivienda? Nos toca en tanto que podemos identificar las zonas con potencial de vivienda asequible o accesible económicamente y que pueden implicar estrategias mixtas. Una de esas estrategias es el tema de tener zonas de interés público que conserven esa vocación, pero que permitan una inversión privada como estrategia de redensificación, sí. Y también nos toca apoyar en los incentivos económicos para la vivienda de este tipo. El estudio que nos está apoyando el gobierno de Corea, que son $180,000 para esta investigación, implica la identificación de nuevos mercados inmobiliarios para sectores de bajos ingresos, sí, asociados al transporte masivo en Tlaquepaque y en Zapopan. Porque ese es el tema, ¿no? Los constructores, los vivienderos, como le llaman, siempre dicen, es que dentro de Guadalajara yo no puedo hacer vivienda económica por el costo, por el costo de la tierra, entonces se quieren ir a Tala. Hay un dato demoledor del propio Infonavit, más de 160,000 solicitudes de créditos de vivienda de interés social en el 2017 y solo 2,002 créditos se pudieron colocar. O sea, hay una demanda muy grande en el municipio de Guadalajara para la vivienda de interés social. Tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Creo que lo que no ha ayudado a la discusión es la percepción negativa de las torres que se construyeron violando planes parciales en varias administraciones, en donde justamente no tener instrumentos actualizados genera este vacío no legal, sino técnico de no actualización de las normas que nos llevó a tener esta situación. Pero tenemos ahí un edificios donde no hay infraestructura para soportar ese crecimiento vertical. Y que aquí estás hablando de una inversión de casi 30,000 millones de pesos de la línea 3, que es un crimen no potenciar la vivienda de manera controlada y priorizando los sectores de bajos ingresos a lo largo de este corredor, porque no hay necesidad de tener 2 cajones de estacionamiento. Guadalajara tuvo esta norma primero que Barcelona y Ciudad de México.
En el debate pues se posicionaron más esas, pero ahí el tema con el municipio es la actualización de su atlas de riesgo. El instituto creó la Mesa de Seguridad Estructural y Construcción en edificaciones. Estamos planteando que en un periodo de año y medio tengamos ya reglamento de riesgos sísmicos integrados a las obras públicas y a las viviendas privadas en más o menos, como te decía, año y medio, con un mismo reglamento con criterios homologados. Esta mesa ya comenzó. Zapopan está en este momento su aprobación de ordenamiento ecológico local y esto derivará en tener posteriormente su programa de desarrollo urbano municipal y sus planes parciales. Yo estimo que en un proceso de 6 meses, a reserva de lo que el presidente establezca, podamos acompañarlos del lado del IMEPLAN 6 meses para que concluyamos este proceso y también actualización de su atlas de riesgo. Tlaquepaque también está revisando su programa de ordenamiento ecológico y Código Urbano, Jaime, permite una nueva figura. Fusiona el programa de desarrollo urbano con el plan de ordenamiento ecológico. Y entonces, antes estaban separados estos instrumentos. Tlaquepaque, Juanacatlán e Ixtlahuacán están en ese proceso de fusionar el mismo, y Tonalá de fusionar ese mismo instrumento. Están en actualización, también Tonalá está en esta misma situación. Y en el caso de ordenamientos ecológicos locales, Tlajomulco ya terminó su instrumento que fusiona estas dos herramientas. Estamos revisándolo por petición del presidente municipal Salvador Zamora y va a ser el primero que posiblemente lo tenga decretado. Y en el caso de Zapotlanejo, también estamos en revisión ahora de su ordenamiento ecológico y posteriormente vamos a revisar sus planes de centro de población. Lo que podemos decir es que estas administraciones en un periodo de año y medio máximo, las 8 que faltan por concluir los instrumentos, los van a tener actualizados, alineados, y esta actualización nos va a servir para los ajustes del POTMET. Por primera vez llegaremos ahora al proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano con las prioridades municipales ya establecidas. ¿Qué pasó con las observaciones que hizo, por ejemplo, Semadeta al POTMET? Bueno, ¿Se solventaron o no? Nosotros le planteamos a la secretaria la instalación de una mesa, hemos revisado algunas de esas cuestiones. No es que se solventen como un proceso abierto. El POTMET quedó inscrito por parte de la Secretaría General de Gobierno en el Registro Público de la Propiedad. O sea, nosotros como IMEPLAN no podríamos ir en contra de esa acción. Digamos que el gobierno de Jalisco lo inscribió, y lo que yo le he ofrecido a la actual secretaria y al próximo secretario, a Sergio Graf Montero, que tiene toda mi admiración y respeto, creo que es un gran técnico. A ver, eso fue una gran decisión, hay que decirlo. Es una persona que tiene un amplísimo conocimiento en la materia y con quien se puede trabajar muy bien. Magda Ruiz también tengo el gusto de conocerla desde hace más de 20 años. A ambos yo lo que he ofrecido como instituto es platiquemos esas prioridades, los instrumentos, en tanto desde el punto de vista del derecho administrativo como del derecho público, pues ya están activos. Porque en el momento en el que un pleno lo aprueba, una Secretaría General de Gobierno lo inscribe, pues estos instrumentos ya están así. No significa que esos detalles no puedan ser integrados dentro de la revisión del POTMET que nosotros tendremos que concluir en 2 años como parte de la armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos. 2 años a partir del 19? A partir de este año. Tendríamos un umbral de 2 años para revisarlo. O sea, antes de que termine el 2020 debe estar ya actualizado. Ya actualizado y listo para ser sometido a consulta pública. La ley ahora prevé un nuevo mecanismo para la consulta pública del POTMET que no existía antes, o del Plan de Movilidad Urbana Sustentable, o de cualquier instrumento metropolitano. Ya tiene que entrar ahora con un mecanismo nuevo, con un consejo consultivo que se integra ex profeso para llevar a consulta los instrumentos en los 9 municipios y con el gobierno del estado. Tengo entendido que viene una etapa de cambios en el IMEPLAN, aparte de todo lo que nos has adelantado, que incluso le van a dar operación ejecutiva al IMEPLAN. Hay la discusión ahorita, Jaime, de qué servicios públicos pudieran ser operados con una perspectiva metropolitana. Tanto el gobernador electo... Que eso sería todo un cambio, ¿eh? Sí, como algunos alcaldes han planteado esta posibilidad. Yo creo que podemos avanzar en ese tema, sobre todo porque lo que no se vale, y lo decíamos en los bloques anteriores, es que vivas en el municipio X y en el municipio Y tengan mejores servicios y que solo 2 calles te separen de la posibilidad de que el servicio de recolección de basura funcione mejor, de que las opciones de movilidad sustentable lleguen, o que en un municipio se focalicen más acciones para mejorar la calidad del aire
y en otro no, y en el otro tengas el suelo más erosionado, el parque vehicular más obsoleto y menos áreas verdes. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos avanzando. No hay todavía, digamos, una definición desde el IMEPLAN, no nos toca a nosotros. Nosotros estamos en una revisión técnica y además legal de lo que implicaría esto. Lo que sabemos es que son el gobernador electo y los alcaldes quienes están planteando esta posibilidad, y pues nosotros encantados de que el instituto pueda hacerle significativo a la gente. Porque es un tema en el que hizo mucho énfasis el hoy gobernador electo cuando fue alcalde de Guadalajara. Con el debate de la gerencia de ciudad, ¿no? La gerencia metropolitana, y al final son los servicios públicos. El convenio de coordinación actual lo permite, porque deja abierta la posibilidad a que se establezca cuáles servicios del artículo 115 de la Constitución, servicios públicos, pudieran ser llevados a esa situación. Entonces, pues vamos a revisar y a esperar que nos defina nuestra Junta de Coordinación y el propio Congreso del Estado, si fuera necesario modificar la ley, pero estamos preparados en el IMEPLAN para empezar a absorber algunos de estos servicios. ¿Cómo blindar al IMEPLAN para que en pues, los vaivenes políticos se siga esta ruta? Y también cómo blindarlo de todos los intereses económicos a los que les va a interesar mucho, sobre todo a los constructores de vivienda, en qué términos y cómo queden las reglas. Yo he insistido mucho, Jaime, en que el modelo metropolitano es una mesa pues de 3 patas centrales y 3 patas auxiliares. No es solo el instituto, es la Junta de Coordinación, es la máxima autoridad para tomar decisiones en la metrópoli, y que el Consejo Ciudadano Metropolitano no es el consejo del IMEPLAN, porque no está dentro del IMEPLAN, es la representación social de los habitantes del territorio metropolitano. Para mí ese sería el blindaje. Yo creo que el Consejo Ciudadano debería ser el vigilante de eso. Totalmente. Y creo que también le falta muchísimo más protagonismo. Totalmente. Yo he sido muy respetuoso en esa parte. El Consejo tiene su propia ruta, su propia dinámica. Yo estoy contento con la relación de respeto que hicimos con el Consejo anterior, que a mí me tocó el último periodo del Consejo anterior, y a partir de julio de este año se instaló el nuevo Consejo. Porque ya habría que revisar incluso que sea propuesta de los alcaldes. De hecho, es propuesta de los alcaldes. Por eso, o sea, no debería ser nada más la propuesta de los alcaldes, sino otra forma de elegir. Lo eligen los regidores. Es un proceso que es complejo, pero que implica la participación de las comisiones edilicias de participación ciudadana. Presentan un dictamen en el Pleno y lo votan los cabildos de los 9 municipios, y luego lo remiten al instituto para que ante la Junta de Coordinación le tomemos protesta a esos representantes. Hay que discutir si esa es la mejor manera, si nos representa territorialmente, pero ya existe. Yo lo que destacaría es que el Consejo existe y que hoy, a propuesta del IMEPLAN, el Consejo tiene, pues, digamos, este carácter no vinculante, como se decía con el caso del observatorio, sino de la obligatoriedad de atender las recomendaciones. Y eso nos marca un diálogo deliberativo distinto al diálogo que se tenía antes. Para mí ese es un blindaje. El otro blindaje es la propia Junta de Coordinación, que mantiene este esquema que te decía de tener que tomar decisiones por unanimidad. No pueden salir por mayoría, son por unanimidad. Y un tercer blindaje es que quienes se sienten como directoras o directores del IMEPLAN, no solo en la cabeza general, sino en el equipo técnico, pues seamos personas que tengamos una perspectiva de mediano y de largo plazo. Yo creo que algo a destacar es justamente eso, que el IMEPLAN no tiene turbulencias, tan así que casi toda la cooperación internacional que se tenía con municipios como Guadalajara o Zapopan, que a Zapopan tuvo continuidad en el cargo, con estos cambios administrativos tocaron la puerta del IMEPLAN para que nosotros nos mantuviéramos al cargo de algunos proyectos en lo que se determinan quiénes están en algunas áreas, ¿no? Y el IMEPLAN sigue trabajando. Nosotros no hemos dejado con el cambio de administración de hacer la labor que nos toca, y creo que esa es una forma de blindarlo y abrirnos y transparentar las cosas con la ciudadanía. Tan importante es la voz del vecino como la voz de quien quiere construir vivienda. Hay gente que quiere hacer vivienda de forma correcta. Yo creo que también eso es importante decirlo, y también hay habitantes que no se sienten o no se entienden metropolitanos porque no le han encontrado un significado a esto, y pues cuando hablamos de estos temas dicen: a mí de qué me sirve el IMEPLAN. Te pongo un ejemplo: hay 857 comunidades rurales y agrarias en el área metropolitana de Guadalajara. Nosotros las visitamos con un programa que se llama Ruta 2042, llevamos más de 50, que va el IMEPLAN a verlas.
porque evidentemente son asentamientos y personas que no van a venir a un taller ni van a ir a un foro a una universidad. El IMEPLAN hace este esfuerzo de acercarse con ellos para que también valoremos y evaluemos qué necesitan. Matatlán, algunas otras zonas, ex Hacienda Zapotlanejo en Juanacatlán, en Tateposco, en fin, en muchos lugares de la metrópoli que no son Chapalita, el centro o la Minerva, ¿no? Claro. Mario, pues yo te agradezco muchísimo Jaime, que hayas venido aquí a darnos este panorama de todo lo que ha venido haciendo el IMEPLAN. Muy general, pero sí. Yo creo que va a haber necesidad de detenernos en cada uno de estos instrumentos, sí. Vamos a estar muy pendientes de ello y por lo pronto creo que es una buena noticia que continúes ahí al frente y pues te deseo todo el éxito y seguimos en comunicación, Mario. Gracias, Jaime. Gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía, que tenga una excelente semana. Nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo miércoles. Pásela muy bien.